Hola, en este video vas a escuchar una pequeña explicación de las operaciones y composición de funciones. Empecemos con las operaciones con funciones, que son 5 básicamente. Si yo tengo dos funciones, puedo sumarlas, puedo restarlas, puedo multiplicarlas, puedo dividirlas y puedo componerlas. Esta composición es una operación especial que se aplica únicamente a las funciones. Cuando tú tienes dos funciones distintas, cada una con su dominio, y aplicas cualquiera de las 4 primeras operaciones a ellas, el dominio de la nueva función será la intersección de los dominios de ambas funciones. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tengo dos funciones, f de x, 1 sobre x menos 2, y g de x, que es raíz de x. Vamos a encontrar la suma, resta, multiplicación y división de estas funciones y sus dominios. Empezaremos por el dominio que va a aplicar a estas 4 operaciones. Determinamos el dominio de cada función. La primera se indefine cuando x es igual a 2, puesto que el denominador se vuelve 0. Y 1 sobre 0, recuerda, es infinito. Entonces, ahí se da una indefinición de la función f. La función g se indefine cuando la x es negativa, ya que yo no puedo obtener un número real de una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, por eso debo utilizar a partir del 0 hacia la derecha de la recta numérica. Entonces, en rojo está indicado sobre esta recta el dominio de la función f, que sería de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Para la función g, que está en azul, es de 0 a infinito. ¿Cuál es la intersección de estos dos dominios? Esto donde te indico el recuadro verde. De 0 a 2 y de 2 a infinito. ¿Cómo quedaría la función nueva con cada operación? Para la suma sería simplemente la unión con un signo de más de ambas funciones. Algebraicamente es correcto expresarla de esta manera. Para la resta ocurre lo mismo, solamente cambia el signo a en menos. Para la multiplicación yo multiplico la función f por la función g y entonces en el numerador queda la raíz de x. Y para la división divido la función f sobre la función g y en el denominador me queda la raíz de x. Recuerda que las operaciones conmutativas, o sea, donde el orden de los factores no importa, son la suma y la multiplicación, no así la resta y la división. En todas las funciones anteriores puedo calcular el dominio como ya lo hicimos, como la intersección de los dominios, y obtengo este dominio de 0 a 2, unión de 2 a infinito. Recuerda que puedes comprobar que se obtiene este dominio haciendo la gráfica en GeoGebra. Ahora, la segunda parte del ejemplo te pide evaluar esas 4 operaciones con el valor de 4. F más g de 4, f menos g de 4, f por g de 4 y f entre g de 4. Entonces, ya que tengo mi suma de funciones, voy a sustituir el 4 en la x, quedando de esta manera. 1 sobre 4 menos 2 más raíz de 4. Hago las operaciones pertinentes y me queda un medio más 2, que me da 5 medios. Recuerda que el 2 son 4 medios. 2 enteros equivale a 4 medios, por lo tanto un medio más 4 medios, 5 medios. El dominio, como ya lo habíamos indicado, me queda de esta forma, puesto que ahora yo tengo que considerar tanto la restricción de la raíz de x como la restricción de la función racional. Ahora, para la resta ocurre lo mismo, solo que al evaluar 4 tengo un valor distinto, puesto que la raíz de 4 se resta, y obtengo un medio menos 2. 2 enteros son 4 medios, 1 medio menos 4 medios son menos 3 medios. Mi dominio es el mismo que para f más g, que para f menos g. Ahora, con la multiplicación y la división. Esta es mi función obtenida de multiplicar f por g. Sustituyo el valor de 4 para evaluarlo. Raíz de 4 entre 4 menos 2, que me queda 2 entre 2,
o sea, f por g de 4 vale 1. Mi dominio es el mismo. Por la misma razón, tengo que tomar en cuenta ambas restricciones. Ahora, para f entre g, tengo mi función que ya obtuve, sustituyo el 4 para evaluarlo, me queda raíz de 4 por 4 menos 2, hago mi resta, posteriormente multiplico 2 por 2 y me queda un cuarto. Para la división solamente debo tener cuidado que puedo tener una nueva restricción, que aquí, como la raíz de x me quedó en el denominador, no puede valer 0, puesto que indefiniría a la función. Entonces, el 0, en lugar de presentarlo con corchete para indicar que sí puedo tomarlo como un valor posible, lo tengo que cambiar a paréntesis para que el denominador no se vuelva a 0. Muy bien, ahora, ¿qué es la composición de funciones? ¿Qué es la operación que nos falta por ver? Es la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre el elemento x, siempre de derecha a izquierda. Yo la puedo escribir de dos formas diferentes. F de g de x o también f de x composición g de x. Este círculo significa composición y se puede pronunciar como composición, círculo o la letra O. Es decir, puedo leerlo f de x o g de x. O simplemente f o g, como está aquí. Entonces, como dijimos, la aplico de derecha a izquierda, es decir, primero a la x le aplico los cambios de la función g y posteriormente los cambios de la función f. Vamos a hacer algunos ejemplos. Muy bien, aquí me piden componer las mismas dos funciones. Entonces, lo que voy a hacer es introducir lo que vale la función g en la función f. O también puedo decir que sustituyo el valor de g en la función f. Entonces, esta raíz de x va a ser sustituida en la x de la función f. Y es por eso que me queda de esta manera. Por lo tanto, mi función f o g o f composición g es esta. 1 sobre raíz de x menos 2. De esta función yo obtengo una nueva gráfica completamente diferente o una función completamente diferente. Y entonces tengo que calcular su dominio. ¿Sale? ¿Cómo calculo el dominio? Pues yo debo cuidar que mi denominador no se haga 0. En la gráfica puedo ver fácilmente cuál es mi dominio. Desde el 0 al 4 y del 4 al infinito. Yo me puedo dar cuenta también que el denominador se hace 0 cuando x vale 4, puesto que raíz de 4 es 2 y 2 menos 2, 0. Adicional a que esta raíz de x no puede tomar en cuenta todos los valores negativos de x, puesto que la raíz me daría un número imaginario. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a combinar las funciones o componer las funciones f de x igual a raíz de x y g de x igual a x cuadrada más 1. En este ejemplo lo vamos a hacer en ambos sentidos, es decir, vamos a encontrar f de g y g de f, puesto que se obtienen cosas distintas. Si yo hago f de g, voy a sustituir la función g dentro de la función f. Entonces esto me quedaría raíz cuadrada de lo que valga g, que en este caso es x cuadrada más 1. Obtengo su gráfica y me doy cuenta que el dominio son todos los números reales, puesto que en x, siempre a la izquierda y a la derecha, la función va a tener un valor o una imagen en y. Si yo hago g de f, lo que yo tengo que hacer es lo inverso, es decir, sustituir lo que vale f dentro de la x de g. Es por eso que me queda de esta manera. Raíz de x elevada al cuadrado más 1. Aquí la raíz se cancela con el cuadrado, puesto que son operaciones contrarias, y me queda x más 1, lo cual es una ecuación muy sencilla, puesto que es una línea recta, y su dominio yo sé que son todos los números reales. Ahora te invito a hacer este ejercicio encontrando ambas composiciones, f de g, g de f, sus dominios y gráficas, que eso es el inciso A.
y posteriormente evaluando las funciones f de g con el valor de 5 y g de f con el valor de 7. Cualquier duda me puedes escribir un mensaje para que programemos una asesoría. Muchas gracias y espero que este video te sea muy útil.